preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Presidente, ni les duela lo que les duela. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 5 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy lunes de caos, de frío, de tráfico. Hoy lunes 12 de enero de este 2026. Quédese con nosotros. A lo largo de esta jornada le estaremos compartiendo la información más importante generada en el estado de Querétaro y por supuesto en el resto de la República Mexicana. Arrancamos con un rápido resumen. El día de hoy regresaron a las aulas 356,000 alumnos y 14,000 docentes. Esto evidentemente con algunos protocolos de salud activos y seguimiento a algunas incidencias en planteles. Por eso la paz terminó en Querétaro, el caos vehicular regresó porque evidentemente las clases ya regresaron. Regresan aproximadamente, arriba de 14,000 docentes a las 2,114 aulas del estado de Querétaro. Regresan 356,000 niños, también de educación básica, de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Así que pues más o menos calculando, si son 356,000 alumnos, ¿qué le gusta? La mitad o pues un poquito menos de la mitad, que significarán pues más vehículos en la zona metropolitana. Así que hoy será un día de mucho caos vehicular, así que tenga paciencia, tolerancia y amor al prójimo. Vámonos con otras cosas. Gerardo Cuanal Dos Santos, quien es el titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, dice que el próximo 20 de enero estarán compartiendo información a detalle a propósito de las alternativas que se van a generar en relación con la intervención del Cerrito, que está prevista arrancar el próximo 26 de enero y que contará con una duración aproximada de 8 meses. Así lo dijo el titular de la Agencia de Movilidad. Independientemente de que la obra está muy puntual sobre Corregidora o sobre la vía de Corregidora y el puente, el hecho que pasen 22 rutas por este puente y que 80,000 usuarios pasen por esto, quiere decir no solamente que el impacto en la movilidad va a ser en este punto, que el impacto va a ser general en toda la ciudad. Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, aprovechó para comentarle a los medios de comunicación que este lunes se va a retomar la audiencia inicial con los imputados de los presuntos fraudes en la Caja Popular de Huimilpan y Pedro Escobedo. Vamos a esperar ahorita a que se dé la audiencia, la duplicidad, y ya los datos más técnicos y precisos pues son parte de cuidar y respetar el debido proceso en general, pero bueno, también fueron impuestas algunas medidas que también dispuso el juez. El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, confirmó el arranque de la primera etapa de la obra de drenaje en la cabecera municipal, una obra que busca atender uno de los puntos más conflictivos del sistema hidráulico y mejorar el servicio en zonas con infraestructura que ya tiene añísimos ahí en el municipio de Corregidora, conocido como El Pueblito. Hay que recordar que el pueblito, toda la cabecera municipal, tiene infraestructura de drenaje ya muy antigua, pero lo que estamos atacando es el primer punto más conflictivo. En la información de carácter nacional, cae el director que filtró movimientos de Carlos Manso. Aseguran al mismo tiempo droga y equipos de comunicación. Al parecer, Samuel N., director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, Michoacán, y el taxista Josué Eulogio N. fueron detenidos por el asesinato del alcalde Carlos Manso. De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estas personas filtraban información sensible y ubicaciones de Carlos Manso y mantenían comunicación
comunicación directa con un grupo criminal responsable del asesinato, facilitando la planeación y ejecución del homicidio. Y en información también de carácter nacional, pero con tintes internacionales, el jefe de Departamento de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este domingo 11 de enero con su homólogo, el canciller Juan Ramón de la Fuente, en relación a temas de seguridad como parte de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. A través de una tarjeta informativa, el jefe de departamento habló de la necesidad de tener acciones concretas para desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas, según se lee en este comunicado. Una llamada de atención bastante clara. Le comparto, antes de irnos al corte, que el Servicio Meteorológico Nacional habla de un frente frío, el número 27, que está entrando prácticamente a toda la República Mexicana. Bueno, es el frente frío número 27 que entró sobre la península de Yucatán, pero hay una masa de aire polar que está afectando prácticamente toda la República Mexicana, una masa de aire polar y un evento de norte, y esto de manera simultánea se suma a una segunda tormenta invernal de temporada que generará un ambiente muy frío a gélido, y evidentemente en algunas partes de la República Mexicana, particularmente partes altas, pues estará sintiendo nieve o incluso agua nieve. En Querétaro la temporada será, este temporal será pues de mucho frío, si bien es cierto no tanto frío como en la zona norte. Por ejemplo, en Durango se están pronosticando menos 10 grados con heladas. En las zonas serranas de Chihuahua, de Coahuila y de Zacatecas, menos 10 a menos 5 grados Celsius. En Querétaro se prevé una baja de la temperatura de hasta 5 grados en distintas partes del estado. Las temperaturas mínimas para Querétaro son de menos 5, evidentemente en las zonas altas de nuestra entidad. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos rápidamente a un corte de estación. Usted está en la señal correcta y arrancando bien su lunes y está en sintonía con W Radio. Vamos al corte y regresamos. No le cambie. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Estamos ya de regreso en esta jornada informativa de lunes 12 de enero. Tome sus precauciones si usted sale de casa temprano. Bueno, seguramente ya anda en la calle y hay que tomar precauciones porque en el transcurso del día de hoy la temperatura no va a cambiar mucho, ¿eh? La temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a permanecer baja de menos 5 a 0 grados en zonas altas del estado de Querétaro. El pronóstico para el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional, particularmente para esta mesa central, pues se va a mantener así el cielo nublado, sin lluvias, pero pues muy nublado, con algunos fríos bancos de niebla en algunas zonas altas. Estamos ya investigando cómo están las condiciones meteorológicas para la operación del aeropuerto, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro. Y bueno, las temperaturas no van a cambiar mucho, van a permanecer así durante unos cuantos días. Hay unas rachas importantes de vientos de dirección variable de hasta 60 kilómetros por hora. Imagínese usted, en Puebla, por ejemplo, en Guanajuato y en Querétaro, las rachas no están tan lejanas de eso, ¿eh? Estamos hablando de rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Querétaro y en Hidalgo, también en Tlaxcala y en Guanajuato. Así que tome usted sus precauciones porque este viento frío se va a mantener prácticamente durante todo el día y las condiciones meteorológicas no van a mejorar mucho con este fenómeno de masa de aire polar y este evento del norte, sumado a esta segunda tormenta invernal de la que ya había advertido el Servicio Meteorológico Nacional. Vámonos rápidamente con informaciones. Hoy, como ya le adelantaba, pues regresaron los chiquillos y chiquillas a la escuela. 356,000 alumnos y 14,000 docentes que hoy están tomando las calles de Querétaro para regresar a las aulas en este lunes 12 de enero. Vamos con los detalles de la información.
Más de 356,000 infancias regresaron a clases en Querétaro junto con 14,000 docentes distribuidos en más de 2,000 escuelas de educación básica en todo el estado. Así lo informó Irene Quintanar, titular de la UCEBEC, al dar inicio formal a las actividades tras el periodo vacacional. La funcionaria explicó que, como ocurre cada ciclo escolar, se registran incidencias aisladas en algunos planteles, las cuales son reportadas por directivos conforme avanzada la jornada, mientras se realizan recorridos de supervisión en distintos municipios. En materia de salud, recordó que se mantienen activos los protocolos escolares ante enfermedades o posibles contagios, que incluyen la notificación a madres y padres de familia, así como la recomendación de atención médica y resguardo en casa cuando es necesario. Sobre la seguridad, señaló que la Operación Mochila es un tema que se analiza de manera conjunta al considerar que la prevención no es solo responsabilidad de las escuelas, sino también de las familias y la sociedad en general. Regresan aproximadamente, arriba de 14,000 docentes a las 2,114 aulas del estado de Querétaro. Regresan 356,000 niños también de educación básica, de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, pues evidentemente este caos vehicular del que estamos hablando el día de hoy, pues tiene que ver precisamente con el regreso de los chiquillos a la escuela y de los docentes. Y por supuesto, pues todo lo que se va sumando, ¿no? En materia de movilidad. Y mire, con el retorno de los niños y las niñas y de los jóvenes, porque regresa educación básica, pero también educación media superior y educación superior. Entonces, pues bueno, la estadística suma muchísimo más arriba. Y aunado a esto, también está un tema de mantenimiento de la infraestructura de movilidad. El titular de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo, habló de una inversión de 17 millones de pesos en mantenimiento para el sistema CROBUS. Todo esto se invirtió durante el 2025, pero dice van a mantener algunas cuadrillas de mantenimiento para algunas estaciones en el estado, distribuidas más o menos en 1,885, casi 2,000 acciones que pues ejecutaron y que dice podrían ser similares para este 2026. ¿Y qué cree? La gran mayoría de las acciones tiene que ver con rehabilitar las instalaciones luego de ataques por vandalismo, es decir, graffiti, algunos materiales robados, señalización que fue vandalizada, en fin, parece ser que la educación no es pareja. Vamos a escuchar los detalles de estas inversiones en CROBUS. El sistema de transporte público CROBUS cerró 2025 con un crecimiento en el número de usuarios y con inversiones enfocadas en mantenimiento e infraestructura. La información fue dada a conocer por el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, durante una rueda de prensa en la capital del estado. De acuerdo con el funcionario, se destinaron 17 millones de pesos al mantenimiento general del sistema y 4 millones de pesos adicionales para cuadrillas permanentes en zonas estratégicas. Además, declaró que el sistema alcanzó su máximo histórico con casi 590,000 personas usuarias en un solo día. Sobre el vandalismo, Cuanalo señaló que el 68% de las acciones son gran parte en limpieza y borrado de grafiti. Y respecto al servicio de Internet, indicó que el 60% de las unidades ya cuentan con la infraestructura necesaria y se analizan las opciones para cubrir el costo de servicio. Se espera que en 1 o 2 meses haya un anuncio al respecto. En 2016 también se prevé instalar 100 nuevos módulos de paradas con una inversión estimada de 8.5 millones de pesos. Estas acciones que se hacen, en total del año pasado, fueron 1,885 acciones que hicimos en todos estos espacios CROBUS. ¿En qué consisten? Bueno, el 68% tiene que ver con limpieza y borrado de grafiti. Este resultado de cuestiones de vandalismo, cuestiones donde los usuarios pintan y maltratan las estaciones y hay que rehabilitarlas, y hemos hecho 1,290 acciones que van en este objetivo. Y a propósito de los temas de mantenimiento, fíjese que también en esta rueda de prensa, Gerardo Cuanalo anunció que estarían destinando
cuadrillas específicas, cuadrillas de mantenimiento para la zona de 5 de febrero. En esta zona la intención, pues justo eso, es ir como limpiando, ir saneando aquellas zonas que desafortunadamente sí o sí van a ser violentadas en términos metafóricos y también físicos. Por supuesto, me refiero al tema del vandalismo. Para este 2026 hay un proyecto de mantenimiento para las 7 estaciones, particularmente de la avenida 5 de febrero. Vamos a escuchar los detalles de este proyecto que está proponiendo la Agencia de Movilidad. En Avenida 5 de Febrero comenzó una estrategia de mantenimiento permanente para el carril confinado de Crobús a cargo de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. La información se dio a conocer en una rueda de prensa por el titular de la dependencia, Gerardo Cuánalo. La medida inició este 9 de enero y forma parte de la operación regular del sistema en este corredor. Para estos trabajos se destinaron 4 millones de pesos con una cuadrilla fija integrada por 4 personas y una unidad con equipo especializado. Las labores se desarrollarán en 7 etapas e incluyen limpieza, pintura, rehabilitación y revisión de luminarias, señalética, vegetación y mobiliario urbano en estaciones y zonas aledañas. El corredor cuenta con 7 estaciones, entre ellas Zaragoza y La Obrera, donde se concentra una alta afluencia diaria. Tan solo en estas estaciones se movilizan alrededor de 80,000 personas, mientras que por la vialidad transitan cerca de 120,000 usuarios cada día. La mayoría de las intervenciones se deben a vandalismo, principalmente grafiti y robo de cables, por lo que el mantenimiento avanzará por etapas, de sur a norte, para mantener operativa la infraestructura durante el año. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, garantizar la seguridad vial y de los usuarios, tanto de peatones, de ciclistas y de transporte. Esto implica mantener la infraestructura en óptimas condiciones. Vamos a entrarle al tema del carril confinado, estaciones Crobús, ciclovías, luminarias, puentes peatonales, áreas verdes, elevadores, explanadas públicas, cruces peatonales sin nivel de calle y señalética y semaforización. Lo que queremos es que se intensifique y se mejore a más escala la infraestructura que hoy contamos de movilidad en 5 de febrero, y ahí lo vamos a estar haciendo a partir del día de hoy a través de una nueva estrategia de mantenimiento a la infraestructura que tenemos de movilidad en nuestra ciudad. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Lo cierto es que estaremos entrando en apenas 1 o 2 semanas en una crisis que va a requerir de mucha paciencia y mucha tolerancia de todos los que habitamos la zona metropolitana del estado de Querétaro. Empiezan las obras del Tren México-Querétaro y eso implicará modificar muchas rutinas de traslado, sobre todo para aquellos que transitan por la zona de Corregidora Norte y de Bernardo Quintana. Y evidentemente un gran esfuerzo por parte de las autoridades estatales y municipales para contener y generar estrategias alternativas que le permitan a la gente cumplir con sus rutinas diarias. Decía por ahí una persona que en otro espacio informativo por la noche compartimos, una de las televidentes decía, bueno, si ya soportamos las obras de 5 de febrero, pues que no aguantemos esta obra de 8 meses. Eso fue bastante optimista y así que pues esperemos que tengamos la tolerancia, la paciencia, la prudencia para justo eso, sobrellevar las obras ahora del Tren México-Querétaro en plena zona metropolitana. Déjame hacer un corte de estación, son las 8 de la mañana con 26 y vamos a platicar como todos los lunes con el doctor Abdiel Hernández. De nueva cuenta, Donald Trump está haciendo de las suyas, no solamente desde la declaración, ojo, así comenzó el problema con Venezuela, una simple declaración que fue subiendo de tono hasta que llegó a una intervención, una extracción del ahora depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos al corte, regresamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos.
Aquí en el estudio, Abdiel Hernández, nuestro colaborador de todos los lunes, para hablar sobre lo que parece será agenda mediática durante un muy buen rato. De nueva cuenta, las amenazas de Donald Trump a Irán, que me parece que ya tuvo algunas acciones militares ahí, las declaraciones en contra de Cuba y la respuesta de Cuba, muy puntual, que le dice a Donald Trump, Miguel Díaz-Canel, a ver, a nosotros nadie nos dice cómo hacer las cosas. Y pues una postura bastante contestataria, la de Cuba, era de esperarse, igual que la de Venezuela, que era de esperarse, y también era de esperarse la reacción de Donald Trump. Y por otro lado, también las amenazas de Donald Trump en torno a esta intervención por tierra para países como México y combatir esto que se ha vendido como su narrativa de Salvador, en contra del narcotráfico, ¿no? Y además otros frentes que tiene abiertos Estados Unidos, particularmente el presidente Donald Trump, con estas cuadrillas del ICE que asesinaron la semana pasada a una mujer estadounidense en Minneapolis, y las manifestaciones este fin de semana, y además los expedientes Epstein. Me parece que hay muchos frentes abiertos que Donald Trump pareciera tratar de distraer, generando estas guerras en distintas partes del mundo. Me acuerdo mucho, mi querido Abdiel, buenos días, me acuerdo mucho de la película de Escándalo en la Casa Blanca, te acordarás, Watch the Dog, que hablaba precisamente de un proceso de creación de guerras a propósito de un escándalo sexual en el que se había involucrado el presidente de los Estados Unidos, por cierto, próximo a reelegirse. ¿Cómo estás, Abdiel? Yo ya me eché un rollote. Claudia Iván, qué gusto estar aquí contigo. Un saludo para toda tu audiencia. Y sí, justo como lo dices, Donald Trump va a empezar ya está marcando la agenda internacional, también la agenda nacional de México y de otros países, obviamente, de los que tiene su mira, esa mira de águila, por decirlo de alguna manera, respecto a una presa. Y que me gustaría empezar con esto que señalaste al final respecto a escándalo en la Casa Blanca, porque realmente el problema que tiene Estados Unidos es interno. Acaba de demandar penalmente a Jerome Powell, el presidente de la Fed en Estados Unidos, porque no le ha hecho caso respecto a las tasas de interés. De hecho, Estados Unidos acaba de salir muy bajo en términos de lo que es la empleabilidad. Hay un problema interno económico muy fuerte que se ve reflejado, por ejemplo, en cosas como que México tenga, entre otras, ¿no? Porque México también ha manejado bien su economía, la paridad peso-dólar a 17.90. ¿no? Oye, ya 17.90, órale, yo me había quedado en 18 y cachito, pero 17.90 sí es una verdadera crisis para Estados Unidos. Sí, y es una cuestión económica, necesita obviamente una economía basada en la guerra para poder reactivar, a eso están acostumbrados. Entonces, por eso de repente, como decir que esto es nuevo, yo diría que no tanto, más bien los mecanismos son nuevos. Pero la economía, la base sigue siendo la misma, hacer la guerra, apropiarse de territorios, el despojo de conocimiento incluso, digamos muchas estrategias en ese sentido. Pero lo que llama la atención, y me parece que hay que poner mucho énfasis en esto, es el tema de ICE. ICE no pertenece a ninguna fuerza armada oficial estadounidense. Se le ha llamado como paramilitar o algo así, ¿no? Paramilitares, de hecho. Todos estos grupos antirraciales que antes existían y que eran visibles en las calles ahora ya no existen, se les uniformaron. Y son precisamente quienes están haciendo estas redadas, tienen una mentalidad muy extremista, blanca en específico, ¿no? Racista, que incluso como lo mencionaste, no es que tú seas blanca estadounidense, sino que es lo que tengas en la mente en términos de si no es esa blanquitud que ellos representan supremacista, ¿no? Que la han tenido todo el tiempo. Pero si nos vamos ya como en términos estratégicos, ese es un grupo de choque militar que probablemente ahorita no le están haciendo caso, pero que va a ser adiestrado, sobre todo por todas estas fuerzas de adiestramiento que tienen internacionales en Estados Unidos, israelíes, etcétera, puede funcionar en algún momento como un brazo armado de la misma administración frente a disidencias que se vaya a encontrar en el camino, ¿no? Me estoy aventurando mucho, pero sí me parece que hay que poner atención eso al interior. La otra cuestión es que Donald Trump, si bien su partido político tiene la mayoría en el Congreso, no lo está apoyando del todo, ¿no? Porque de repente parecería ser que tiene
digamos, toda la cancha completa inclinada hacia él, pero no es tanto así. Si fuera así, hubiera pedido la aprobación del Congreso, hubiera llevado otros mecanismos, lo decíamos, me parece que una de las entrevistas anteriores, cómo poder detener a Estados Unidos tiene que ser internamente o bilateralmente, ¿no? Con negociaciones muy fuertes, el posicionamiento de Canel, por ejemplo, podría entrar en ello. Uno diría, ¿por qué Cuba, que es más débil, entre comillas, que Venezuela no es atacada, ¿no? En esos términos realistas, no estamos deseando que ataque a nadie, obviamente. Pero y de veras, ¿por qué no es atacado? O sea, es decir, a Cuba lo ha tratado de mantener a raya con este bloqueo de casi 60 años, pero digamos que con la llegada de Donald Trump y las advertencias, pues no ha subido la escalada, es decir, no se ha metido a Cuba. Sí, si uno empieza a pensar en términos empresariales como lo es, digamos, el pensamiento de Donald Trump muy jacksoniano, ¿cuál sería la ventaja o el beneficio de invertir en Cuba? No, pues no hay, digamos, un recurso crítico estratégico el café, del que puedan ser, el la azúcar, caña, sí, la pero caña, no es pues, tan no. significativo, ellos lo han dicho. En palabras de Donald Trump, bueno, ellos están como pudriéndose en su espacio y solitos van en algún momento a estallar, ¿no? Pero el caso de Venezuela, pues es distinto, ¿no? El caso de Irán es distinto, son las mayores reservas de gas natural. Y esto es muy importante decirlo porque de repente decimos, no, la doctrina Monroe o América para los americanos se está reviviendo. No es tanto así. La doctrina Monroe sí se está reviviendo, pero eso no quiere decir que Estados Unidos no tenga intereses en otras partes del mundo. Las mismas estrategias militares que se utilizaron precisamente para bombardear a Venezuela se habían utilizado antes en Irán y se están utilizando de nueva cuenta en estos momentos en Irán. ¿Cuál es la diferencia con Irán, por ejemplo? Que allí hay, digamos, otros intereses que sí pueden mover y que de hecho lo están haciendo la oposición, ¿no? Pero bueno, en un país muy grande, densamente poblado como Irán, 3,000 personas podrían parecer muchas, pero realmente no han logrado hacer digamos, un derrocamiento del Estado, algo así como se esperaba en Venezuela. Entonces le está saliendo mal en ese sentido las jugadas. La otra cuestión y también muy importante es que Donald Trump se reúne con los empresarios energéticos del área petrolera en Estados Unidos y escépticos. No quieren invertir en Venezuela. Y esto es... Claro, porque perdóname, Abdiel, alguien me decía, creo que tú me lo comentabas o alguien más me lo comentaba, que en Venezuela el petróleo necesita pues un proceso mucho más elevado, porque ¿qué? Es como tipo lodo, es como muy denso y necesitarían invertirle muchísima lana. Sí, tiene altos grados de azufre, digamos dentro de los grados API, que es me parece que es la Asociación Petrolera Internacional, es un petróleo que se le conoce como muy pesado, y entonces se necesitan inversiones de dos tipos, bueno, de varios tipos, ¿no? O sea, de producción, de distribución, de refinación, y en todo eso hay que invertir. La cifra más tranquila son de $100,000 millones. ¡Wow! ExxonMobil dijo, no hay ni certeza jurídica, y luego en sus declaraciones muy al estilo de Donald Trump en el Air Force One, vamos a excluir a Exxon, porque no le siguió la corriente. Digamos, es mucho que digamos de esa que, lo voy a decir así, es terrible, pero podemos pensar que esta decisión unilateral fue una mera ocurrencia de Donald Trump. O sea, me parece increíble, pero con esto que me estás diciendo pareciera que no estuvo consensado con los grandes empresarios que tendrían que estar entrándole al rollo en Venezuela, ¿no? Si hubiera estado consensuado con ellos, ahorita ya estuviéramos viendo a lo mejor otro tipo de inversiones, o, digamos, los escenarios son distintos, no lo vamos a saber más que en años. Lo que les prometió antes de la invasión no se cumplió. Y que probablemente dentro de eso eran, pues, lo más importante, las modificaciones dentro de las leyes venezolanas. Hasta el día de hoy no se ha movido ninguna ley en Venezuela. No, claro. Y esto es muy importante porque el petróleo sigue nacionalizado. Cuando le preguntan, me parece que es a Valero, no recuerdo bien ahorita la empresa, en esta reunión que tiene Donald Trump con todos los empresarios petroleros, que de hecho otra actitud, cuando él negocia con un grupo grande es distinto, ¿no? Pero bueno, le dicen, ¿y tú por qué te saliste de Venezuela? ¿Cuándo te saliste de Venezuela? 2019. ¿Y por qué te saliste? Pues porque usted, presidente Donald Trump, impuso sanciones. Usted nos sacó de Venezuela y ahora nos quiere regresar. Tarugo, diría. Sí,
Entonces uno pensaría de repente que sí son ocurrencias, pero hay que tener cuidado con esas ocurrencias porque sí tienen una connotación geopolítica. Y lo peor de la geopolítica, porque cuando nos dedicamos a hablar de esto, parecería ser que lo olvidamos, es que cuesta vidas humanas. Claro. Y al final de cuentas, pues son guerras, estamos hablando de ecocidios, de defaunaciones, de deforestaciones, de vidas humanas, de cambios de mentalidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita, no sé si lo hayas notado, pero muchas de las personas fuera de Venezuela que están en contra del régimen, ya todas son defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces las narrativas cambian y eso es muy peligroso, sobre todo en estos momentos, pues tú lo vives más en los medios, de fake news, de operaciones psicológicas, de toda esta cuestión del conocimiento que está en disputa para saber hacia dónde se está privilegiando pues las acciones, ¿no? Cómo se están justificando. Oye, Abdiel, fíjate que no sé si es una ocurrencia mía, una mera percepción, pero pues tú lo platicabas la semana pasada y a mí se me quedó muy claro este asunto de los bloques en los que se está dividiendo el mundo y particularmente el bloque China, Rusia y por otro lado Estados Unidos versus Venezuela. Pero no sé si es mi percepción, pero pareciera que después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, esta intervención que hizo Estados Unidos a Venezuela, Rusia ha intensificado sus ataques en contra de Ucrania. Pareciera que se están repartiendo el pastel por las malas y que un bloque pues dice, ok, Estados Unidos, ¿te quieres quedar con Venezuela? Yo me quedaré con este país, toda proporción guardada, por supuesto, porque también están entrando ahí por un tema de recursos. ¿Es por ahí el tema? Fíjate que después de la reunión que tuvieron Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, en Alaska, mucho se habló del, entre comillas, espíritu de Anchorage, ¿no? Que justo es este sentido de que se reparten China, Rusia y Estados Unidos el mundo como una especie de rebanadas de pastel. Pienso que es más complejo que eso, porque ninguna acción militar que se haga en contra de Rusia, digamos, está aislada de inteligencia estadounidense, inteligencia francesa, inteligencia británica. Recientemente los rusos dijeron, nos acaban de mandar una oleada de más de 90 drones contra la residencia de Vladimir Putin. Ah, sí, recuerdo. Hace unas 2 semanas. Y Donald Trump, a partir de eso, cambió su narrativa. Ya no es como mi amigo Putin, ya no es como la persona con la que me entiendo, sino que mandan un acuerdo de paz en el que Ucrania tendría que estar ocupada por fuerzas internacionales. Eso jamás lo va a aceptar Rusia dentro de sus llamadas líneas rojas. ¿Qué es lo que hace Rusia en respuesta del ataque a la residencia de Vladimir Putin y a esta cuestión de paz? Manda por segunda vez a Ucrania el Oreshnik, que es su misil más poderoso, digamos, tiene las capacidades nucleares sin la necesidad de utilizar digamos, todos los elementos alrededor de una bomba de ese calibre, y no lo hace, digamos, en un sentido de devastar grandes poblaciones, sino solamente una instalación de gas construida en la época soviética, que era la que de alguna manera suministraba la energía también a Europa. Los apagones en Alemania también responden tienen que ver esto, con ello, ¿no? Entonces yo pienso que es más complejo. De hecho, incluso China tiene otra forma de llevar, digamos, sus intereses a cabo. Ya hubiera de manera inmediata invadido Taiwán, como lo hizo Estados Unidos con Venezuela, pero las formas de expansión china, las formas de expansión rusas, que no dejan de ser imperios, pues son distintas, ¿no? Yo diría ahí sí la forma es fondo. Oye, Abdiel, a propósito de todo esto que estamos platicando y estas narrativas que, insisto, por un lado está lo que en Estados Unidos está sucediendo al interior, yo diría entonces que no son los otros, sino uno mismo, ¿no? O sea, es decir, el conflicto interno de Estados Unidos le está obligando a mirar hacia afuera sin comprometerse con una mirada al interior de resolución de sus propios problemas. Y por ahí algún analista internacional, me parece español, decía que precisamente lo que Estados Unidos estaba haciendo era con estas acciones, tratando de recuperarse como imperio, porque al interior se está como carcomiendo, se está destruyendo. Pero bueno, independientemente de que resuelvan al interior esta narrativa,
porque también se trata de narrativas, ¿cómo miras tú lo que está sucediendo del otro lado? Es decir, con México, con el vecino más próximo, que pues muchos, mira, yo he escuchado algunos comentarios, algunos dicen que ojalá Estados Unidos interviniera en México. A mí me parece que no están dimensionando las palabras y el sentido particularmente de lo que esto significaría, pero lo cierto es que hay advertencias, es decir, Donald Trump la semana pasada ya hablaba sobre una intervención en tierra en aquellos países en donde hubiera narcotráfico. Ahí está Colombia, que me parece ya se reunió con Petro y ya le bajaron un poquito a la intensidad. México recién acaba de publicar, el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de publicar un tuit en donde dice que tuvo una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, que hablaron de distintos temas, incluyendo la seguridad con respecto a nuestras soberanías. Me parece que ese es uno de los renglones que se subrayan. La disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. Y paralelo a esto, pues está este mensaje suavecito que mandan a través del jefe de Departamento de Estados Unidos, Marco Rubio, que habló justo con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Mucho que revisar y que analizar y que leer entre renglones en esta relación, Adiel. Sí, sin duda alguna México está dentro de la agenda expansiva de Estados Unidos, bueno, de Donald Trump en este momento. Me parece que esta noción de imperio que utiliza el analista español es la correcta, porque no estamos hablando de una república o de un estado, digamos, soberano en términos estrictos, ¿no? Donde se rige por territorio, población y gobierno, sino es un imperio, ¿no? Se expande, se invade, ¿no? Sin la necesidad de rendir cuentas a nadie. Estamos regresando como a ese orden imperialista de antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? México está en ese sentido dentro de lo que es una frontera. Y empezaré con la cuestión de la invasión a México, ¿no? Una invasión a México tendríamos que verla en la perspectiva de lo que está sucediendo a nivel internacional, sobre todo quienes dicen que qué bueno que Donald Trump invada a México, me parece que están dentro de una posición de oposición al gobierno actual. Claro. Y esto es muy importante decirlo porque ni la oposición en Irán, ni la oposición en Venezuela, que en Venezuela incluso hasta le dieron un premio Nobel, tuvo, digamos, un beneficio respecto a esas intervenciones. No es así. Claro. Y Donald Trump negociará con la parte más fuerte política interna. Y aquí, en el caso mexicano, sigue siendo quien ocupa el poder, ¿no? Digamos, de eso no habrá que alejarnos precisamente para comprender si eso sucede, hacia dónde se iría. De hecho, también las fuerzas del ICE en Estados Unidos pues mataron a personas a favor de Corina Machado en propio territorio estadounidense. Digamos, no les garantiza nada. De hecho, si hay una invasión no van a preguntar si eres de oposición o si eres del gobierno. No, claro, arrasan con todo. A aniquilar, ¿sí? Y eso es muy importante señalarlo. Y la otra cuestión, y parece que es otro análisis que tendremos que hacer, es si realmente el narcotráfico es el negocio que dicen que es o está encubriendo otro. Es decir, cuando decimos que el mundo está en una revolución digital, esa revolución digital no es como que ya todos vamos a utilizar inteligencia artificial, Internet de las cosas, machine learning, etcétera. No, necesitamos tierras raras y recursos críticos, por eso Venezuela, por eso Irán, por eso Groenlandia. Y parte de esos recursos inexplorados y explorados están en el norte del país. Sabemos, por ejemplo, que el mineral de litio está en Sonora, que las grandes, digamos, concentraciones de irradiación solar también están en Sonora. Y esto es muy importante tenerlo en esa perspectiva porque aparte de ahí todo un ecosistema muy rico en el Mar de Cortés, lugares de descanso que son sobre todo utilizados por personas estadounidenses y canadienses. O sea, hay toda una complejidad ahí de recursos específicos y de servicios necesarios para Estados Unidos, aparte de la gran maquila que ya no ahora son de telas, ¿no? Sino que ya es de una automotriz, aeronáutico, aeroespacial, exacto, ¿no? Ya de otro nivel. Y eso de alguna manera amarra a Donald Trump para no hacer lo que dice, ¿no? Sino nada más llevarlo a la cuestión arancelaria, todavía una cuestión militar, pero sí se necesita, me parece, una posición más fuerte de México en términos de lo que es la negociación. La ha llevado bien porque pues, no nos han invadido, se ha cedido mucho,
se ha casi incluso con expulsado los a China. aranceles, ¿no? O sea, finalmente lograron una buena negociación en términos económicos con los aranceles. Sí, y pese a que sí nos impusieron algunos aranceles de 25%, la economía mexicana, lejos de caerse o colapsarse, pues se ha mantenido, ¿no? Sí. De repente uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado con México sin pandemia, sin aranceles, con el nearshoring consolidado? Probablemente estaríamos hablando de otro beneficio, no lo sabemos, no pasó, ¿no? Ujú. Oye, Abdiel, por último, para ir perfilando el cierre de este espacio, de este conversatorio, ¿qué es lo que debemos esperar según tu perspectiva, según tu análisis para esta semana? Es decir, insisto, hay muchos frentes abiertos. Ya Donald Trump ha anunciado el envío de tropas estadounidenses a Minneapolis, en donde está pues la gente enloquecida saliendo a las calles a manifestarse. Parece que esto se está saliendo de control, particularmente ese frente. El otro frente que me parece ha perdido mucha fuerza a raíz de estos escándalos mediáticos, pues es el de los expedientes Epstein, ¿no? Que me parece han estado ahí un poco guardados. ¿Habrá sido esto una mera provocación para Donald Trump? Es decir, ok, me están sacando los trapitos al sol, pues ahora yo les voy a sacar otros trapos al sol a nivel internacional y distraer un poco la atención a propósito de lo que le están señalando, porque finalmente, pues te acordarás del escandalazo que le hicieron a Bill Clinton por un desliz dentro de la Casa Blanca, ¿no? O sea, toda proporción guardada, los expedientes Epstein están mostrando pues cosas de verdad de mucha más magnitud. Entonces, insisto, son muchos frentes y creo que Estados Unidos está insistiendo en abrir otros frentes afuera para tratar de distraer de lo que hay adentro. Sí, la moralidad estadounidense es bien fuerte, es bien interesante, ¿no? Pues la mayor productora de pornografía, de hecho muchas de las visas que sí se están aceptando ahorita son para productoras de OnlyFans extranjeras. ¡Órale! Para que puedan llegar a Estados Unidos. No puede ser, sí, no sí, me sí. digas eso. Son cosas que están desarrollando ahorita en Estados Unidos. Y en el caso de Epstein, es muy importante decirlo, las listas de Epstein no son solo Donald Trump. Claro. Es toda una red de políticos nacionales, estadounidenses e internacionales, que incluso está Andrés Pastrana dentro de ellos, que están presionando a Donald Trump para llevarlo a hacer otras acciones para que esas listas no sean públicas. Ya, Sin embargo, la sociedad estadounidense no lo vemos mediáticamente porque nos enseñan lo que quieren de las manifestaciones al interior de Estados Unidos. Sí. Pero cuando entra a los medios alternativos, empieza a ver que también dentro de las pancartas está no olvidamos Epstein, no olvidamos Epstein, no olvidamos Epstein, o cuestiones alrededor de ello. Estados Unidos también está viviendo su propia revolución de color. Es de otra manera, no necesariamente como la que desde 2001 con Elliot Abrams se empezó a impulsar en Venezuela, con los movimientos naranja alrededor del mundo, que han sido impulsados por Otpor, sino que ellos la llevan de otra manera. No está mediatizada como la pensaríamos, pero también hay una fuerte ya posición anti-Donald Trump en estos momentos. El problema es que se canaliza todo contra Donald Trump, lo cual pues para toda esa élite del poder que está detrás de él pues le conviene en estos momentos, ¿no? Por supuesto, y tienes toda la razón y me parece que eso no hay que perderlo de vista. No es Donald Trump, sino toda esta red que está vinculada de alguna manera con estos expedientes Epstein, algunos artistas, políticos, economistas y a nivel internacional. Qué fuerte. Y yo me quedaría con esto, la moral estadounidense versus pues la narrativa y lo que verdaderamente hace la sociedad estadounidense. Y en God We Trust, que híjole, es una verdadera cachetada a lo que dicen, ¿cómo se le dice? ¿Nacionalismo cristiano? Sí. Que es lo que finalmente pues promueve el gobierno de Estados Unidos de una u otra manera, ¿no? Sí, la Nueva Jerusalén, ¿no? Como esa metáfora de llegada de todo lo bueno, la bondad, que se reúne en una sola nación, ¿no? Llamada Estados Unidos en sus principios, ¿no? Los peregrinos y compartir eso, bueno, atrás de todo eso hay ríos de sangre, ¿no? Por supuesto, hay que revisar con mucho detalle cómo es que Estados Unidos se formó como nación
y qué tipo de nación, ¿no? A partir de qué se forjó. Pero bueno, eso es para otra mesa de análisis. Mi querido doctor, me quedo como siempre con muchas preguntas, con muchas dudas, pero muy satisfecha y muy ávida de volverte a escuchar el próximo lunes. Doctor, ¿hay alguna forma de que la gente, la audiencia te siga en tus redes sociales? Sí, me pueden seguir por Twitter en @Abdieler o por Facebook Abdiel Hernández, en TikTok también hay de repente hago análisis geopolíticos y en Instagram igual Abdiel Hernández, estamos ahí con gusto. Muy bien, muchas gracias doctor, que tengas bonito día. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias, son las 8:55, vámonos al corte y regresando vamos a platicar a propósito de esto que estamos hablando, estos temas que tienen que ver con la economía, cómo nos estamos moviendo en el estado de Querétaro. Voy y vengo, no le cambie. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Aquí en el estudio le quiero agradecer su presencia cuando son las 9 de la mañana en punto a Eduardo Chávez Hidalgo, quien es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, aquí en Querétaro. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Claudio. A todo dar, empezando la semana con frío. Oye, con mucho frío. Con mucho frío. Oye, y con caos vehicular. Con caos vehicular también, y después de la entrada de 353,000 niños en el estado a la escuela, pero bueno, ya. Oye, pero ahí viene una derrama, ¿eh? Ahí viene una derrama importante para algunos de tu sector, ¿no? Que tienen que ver. Normalmente, efectivamente, el ingreso a clases genera una derrama económica. Efectivamente. O más bien ya la generó, porque obviamente, pero es una continuidad de lo que se hizo en el 2025. Pero bueno, ahí vamos a qué ver bueno, qué pasa. Qué bueno, Lalo, me da mucho gusto. Y bueno, Lalo se incorpora a este grupo de colaboradores permanentes para W Radio. Me parece que es importante empezar a darle voz a las cámaras empresariales, a las cámaras de comercio, porque solamente ahí vamos a poder tener el termómetro de cómo vamos, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, yo espero hacer mi mejor esfuerzo y obviamente entregar los datos pues más fidedignos que puedan haber, obviamente para que todos y cada uno de tus radioescuchas estén totalmente informados. Muchísimas gracias, Lalo. Y hoy hemos elegido el tema de la informalidad o la formalidad. Según algunos datos a nivel nacional, estamos hablando de una tasa que disminuyó efectivamente en Querétaro, según México, ¿cómo vamos? Hablaba de un 42.2% al 41.3% de informalidad, es decir, una reducción importante. No, Lalo, pero bueno, yo quiero preguntarte, ¿qué significa en términos generales pues que haya informalidad en el país y particularmente en Querétaro? Entiendo que hubo un punto importantísimo por ahí del 2023-2022 en donde las tasas de informalidad se dispararon de manera desproporcionada y hoy a 2 años ya lo hemos logrado disminuir. Así es, mira, para poder entender la informalidad primero hay que entender la cuestión de qué es lo que México quiere. Ya. Para el año 2025, México, si bien es cierto, sabía que no iba a tener un gran crecimiento, sí sabía que debíamos de incluir a quienes ya están produciendo. Okay. O sea, hay que incluirlos. Tú estás produciendo, pues bueno, te incluimos en el sector económico, bueno, y lo que nos interesa es que a través de esa inclusión, pues bueno, también vayamos creciendo. Pero fíjate que la informalidad se dice que es la fábrica invisible del subdesarrollo mexicano. Órale, qué fuerte. No, es muy duro, ¿no? Y es muy cierto. Pero para poder entender la informalidad necesitamos saber cómo estamos, ¿sí? Y bueno, si bien es cierto, tuvimos un crecimiento a nivel nacional del 0.5% y tenemos un crecimiento del 1.1% en Querétaro, bueno, también vale la pena saber cómo está el sector terciario. Y me voy al sector terciario porque es donde pega un poco más la cuestión de la informalidad. Uh-huh. Pero quiero decirte que, por ejemplo, en el caso de Querétaro, las microempresas, que son empresas que tienen hasta 10 empleados, ¿sí?, ocupamos el 92.9% de la economía estatal. Oye, pues prácticamente son el soporte de la economía. Somos un gran soporte. Uh-huh. Y obviamente las pymes
obviamente generan una concentración del 28.7%. Entonces, sí tienen un impacto bastante grande y más que nada esas grandes empresas, ¿no? Ya. Pero bueno, quiero decirte que algo que es bien importante decir es que la informalidad no es otra cosa más que ver cómo esas personas que están dentro de este, digamos, panorama, ¿sí? Dentro de esta situación de la informalidad, no gozan de los derechos que se deben de tener cuando tú eres un ente productivo. ¿A qué voy? No tienes derechos de seguro social, ¿sí? No tienes derechos laborales, ¿sí? Y por consecuencia, pues obviamente se te limita muchísimo pues tu actuar como tal, ¿no? O sea, no llegas a tener beneficios. Pero quiero platicarte también otra cosa. Si bien es cierto, consideramos que el 2026 puede ser muy prometedor, obviamente con oportunidades de crecimiento, con innovación y con apoyo gubernamental, necesitamos que obviamente las empresas y las microempresas se adapten a los desafíos que vamos a tener en México. Van a ser muy grandes. Sí. Pero principalmente, pues nos debemos de adaptar a los desafíos, uno, del mercado. 2, a la digitalización y el acceso al financiamiento, para poder aprovechar al máximo el potencial del comercio. Ajá. Y cuando yo hablo de comercio, más que nada hablo del sector comercio, servicios y turismo, que es el sector terciario, el que nos ocupa. Pero quiero decirte que también hay informalidad dentro de la formalidad. A ver, ¿cómo es eso? Todo el mundo dice, oye, ¿cómo es eso? Sí, claro. Nosotros podemos tener un empleo formal, o sea, trabajar en una empresa o trabajar para alguien en un comercio establecido, pero puede ser que esa persona que esté trabajando, si bien es cierto es un empleo formal, también es cierto es que si no se les dan o se les retribuyen sus derechos laborales y de seguridad social, pues simplemente es un empleo informal. Ya, entiendo. ¿Sí? Entiendo. Entonces, ahí son datos muy curiosos que debemos de tomar en cuenta. Entonces, definitivamente la brecha entre la informalidad dentro del sistema formal y la informalidad total muestra que miles de personas hoy en día viven y trabajan fuera del marco legal y sin dignidad laboral. ¿Qué es lo que pasa con la informalidad? Nosotros lo vemos como el comercio establecido como primero y antes que nada, como una competencia desleal. ¿Quién es el informal? El informal es el que está en la calle, está trabajando en la calle, que pone su puesto, que le dan permiso a las autoridades de poner su puesto, de que efectivamente no paga impuestos, de que no tiene pues beneficios en materia de seguridad social, que no tiene beneficios laborales. Oye, el que abre la cajuela del auto afuera de un centro comercial. Y que quiero decirte que en la época de la pandemia todo el mundo hizo fue eso. Algo que pasó. Claro. Porque obviamente los comercios establecidos tuvimos un cierre, no tan impactante, pero es un cierre de varias empresas, de varios comercios, pero también obviamente no nada más eso, sino que muchas personas dejaron de prestar sus servicios en los comercios o en diferentes empresas y la situación más sencilla era vámonos al sector informal. ¿Y qué pasa? Pues los cajuelazos, ¿qué pasa? Pues el changarro de la esquina, ¿qué pasa? Pues el tamalero. O sea, todo ese tipo de actividad económica, si bien es cierto es muy rica y suficiente, ¿sí? También es cierto que es informal. Claro, Ajá. entiendo. Y bueno, yo por ejemplo ahí le aplaudo mucho a Felifer, ¿sí? Que Felifer quiere hacer algo por la formalidad, porque quiero decirte que por ejemplo nosotros hoy en día vivimos en México, y me refiero a México como país, ¿sí? Dentro de un sistema dual de la economía, en donde dentro del sistema formal hay trabajo informal, y hay millones de personas sobreviviendo en un sistema tolerado, pero no protegido, podríamos decirlo así. Claro, y cuando hablo de que es tolerado, Claudio Ivonne, fíjense nada más. Nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos de la vista gorda. Claro. O nos hacemos de la vista gorda, o simplemente vemos que nuestras autoridades, o algunos municipios, que es propiamente el tema, regulan e incluso financian la informalidad mediante tianguis, mediante mercados grises y bazares, que operan obviamente con cuotas políticas y no generan ni impuestos, pero tampoco generan desarrollo, ¿eh? Pero sí generan rentas informales y ¿sabes qué? Control territorial. Y que esto obviamente para un efecto político es muy importante. Claro, ¿sí? claro. Entonces, aquí es donde yo le aplaudo a Felifer, sinceramente, en donde dice,
cero tolerancia a la informalidad. Y entonces se está empezando a trabajar, tan es así, que ya vimos que empezaba a regular a los comerciantes del centro histórico, me refiero a los informales, les puso una placita, les empezó a apoyar y entonces los empezó a trasladar de la informalidad a la formalidad. Sí. Bueno, que tuvo sus bemoles y esas situaciones, vaya bemoles que llegaron a tener, pero quiero decirte que aquí es donde entran mucho las cámaras de comercio. Aquí es donde entra. Entonces, las cámaras de comercio, obviamente, nos preocupamos porque existe un nivel de informalidad mayor y no solamente porque es una competencia desleal hacia el que es formal, sino que también la informalidad nos puede llegar a generar situaciones en materia de seguridad muy fuertes. Justo para allá iba lo que sucedía en la Alameda Hidalgo, por ejemplo, que había informalidad de todo tipo y de todos niveles, ¿no? Así es. Y entonces podrías primero tener una situación del contrabando, ¿sí? Podrías tener una situación de crimen organizado. Claro. Entonces, no es tan fácil, porque el que se involucre en la informalidad va a tener que empezar a aceptar ese tipo, no de principios, sino de situaciones que te llevan a la informalidad a través de estos líderes que existen hoy en día, ¿no? Ya. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa principalmente en la Cámara de Comercio en pequeño. No tanto, o sea, dicen que el sol sale para todos, y claro, el sol sale para todos, y yo creo que todos debemos de poner de nuestro granito de arena y echarle muchas ganas, y obviamente perseguir la chuleta a todos y cada uno de nosotros, Claro. porque es nuestro nivel de subsistencia. Sí. Pero si nosotros como cámaras de comercio los apoyamos y los mandamos, o sea, los regresamos a un sistema formal, sería fabuloso. Pero obviamente para poder regresar a toda esta gente, a este 41.3% que hay de informales en Querétaro, pues obviamente necesitamos trabajar tanto el sector privado como con el sector gubernamental. Y por eso son las cámaras de comercio, porque somos ese eslabón entre el comercio establecido y obviamente esa representación ante los 3 niveles de gobierno. Y quiero decirte que, bueno, si algo necesitamos de hacer es simplemente generar espacios o generar situaciones que nos lleven obviamente a generar formalidad. ¿Como cuál? Como por ejemplo la famosa mejora regulatoria. Menos trámites, que sea mucho más accesible, que sea mucho más rápido, que efectivamente no se paguen tantos impuestos por la cuestión de de tener una licencia de funcionamiento o simplemente una licencia de alcoholes, o bueno, tratar de que obviamente tengamos una simplificación administrativa, como le llamábamos en la época de Miguel de la Madrid, ¿sí? Bueno, yo veía que mis papás le llamaban de esa manera. Entonces, a mí me contaron. Entonces, entonces tenemos que llegar a esa simplificación administrativa. A mí me da mucho gusto que veo que los municipios, tanto el Chepe como Felifer, como obviamente a nivel estatal, están trabajando en comités de mejora regulatoria para efectivamente ir minimizando los trámites y que obviamente sean de mucho mayor y más fácil acceso para los comerciantes. Eso está muy bien, pero todavía nos falta mucho, ¿eh? Todavía nos falta mucho, porque si teníamos, no sé, 6 trámites o 10 trámites o 50 trámites, pues no hemos avanzado mucho, que digamos, pero sí tenemos que avanzar un poquito más y que hacer que la gente se sienta. Tú le tienes que abrir la puerta a la ciudadanía. Facilitarle las cosas, ¿no? Facilitarle las cosas para que efectivamente dije, bueno, pues yo escojo por la formalidad, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué implica ser formal, Lalo? A ver, suena chido, pero ¿qué implica ser formal? Y por lo cual la gente dice, no, pues prefiero quedarme de este lado. Pues lo que pasa es que el ser formal sí te implica estar dentro del marco de la legalidad. ¿Y el marco de la legalidad implica pagar impuestos? Pues, primero, que sepan que existes. ¿Cómo? Claro. Pues obviamente pues te registras, tu licencia de funcionamiento, pagas tus derechos sobre licencia de funcionamiento, obviamente desde el punto de vista municipal, estatal, pero también implica, o sea, bueno, y obviamente eres un ente cautivo, ¿sí? Entonces, pero también implica que vas a tener que ser formal también para la situación hacendaria. Claro. Entonces, para las autoridades del SAT, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces vas a tener que pagar impuestos, ¿sí? Pero el pagar impuestos no es malo. Lo que pasa, lo malo es la forma en la que canalizamos esos impuestos una vez que nosotros pagamos los impuestos,
Claro que ese es otro punto ese es otro a punto discutir. y es otro rollo, ¿no? Sí, eso es otro rollo. Sí. Pero el pagar los impuestos no es otra cosa que el poner mi contribución, efectivamente, para vivir mejor, claro, pero también el destino de los recursos, ¿no? Para poder vivir mejor y poder seguir teniendo la oportunidad de seguir creciendo. Y es que, ¿sabes? Te hago el apunte porque estoy pensando en otros países, países de primer mundo, que pareciera muy lejos de alcanzar esa realidad, pero yo creo que no. O sea, es decir, cuando hablamos de países de primer mundo, en Europa, por ejemplo, pues no hay informalidad, no hay empleos informales porque hay una corresponsabilidad del gobierno y los ciudadanos y el sector productivo. Es decir, pagas impuestos, es muy cierto, y yo te regreso ese dinero en servicios. ¿Y cómo te lo voy a regresar? Tú dices en servicios, claro. pero ahí te va. Otra de nuestras propuestas es a través de un crédito sencillo. Voy a darte crédito. Voy a darte crédito para que tú puedas invertir, no en capital, no en capital humano, sino que inviertas realmente en tu negocio, en que lo mejores, en que establezcas mejores condiciones, que puedas recibir a tu cliente, a tu consumidor. Te facilito las que cosas. puedas tener un mejor inventario. Claro. O sea, te voy a generar oportunidad en negocio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, pues danos un crédito sencillo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Más bien, o simplemente danos crédito, porque a veces ni crédito hay, ¿no? Entonces, pero obviamente lo interesante aquí sería que ante esas contribuciones pagadas, pues tuviéramos mejor alcance o mejor acceso a un crédito, no como una especie de subsidio, pero sí, porque algo que a mí me gustó muchísimo, por ejemplo, del presidente Fox, es que él te daba el crédito bajo palabra y tú le regresabas su lana, ¿no? O sea, yo lo vi, por ejemplo, en el FONAES, en la Secretaría de Economía. Entonces, era algo padrísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo eran estos créditos? ¿Los créditos San Francisco? No, eran créditos a la palabra, eran créditos para los famosos changarros, no sé sí, si te acuerdas, cómo no, ¿no? Sí. Y entonces te otorgaban un crédito y entonces tú bajo palabra, pues pagabas tu crédito. Y entonces te daban un crédito desde los 5,000 pesos hasta los 55,000 pesos, y entonces era algo muy bueno, pero entonces confiaban en tu palabra y entonces como confiaban en tu palabra, ahí está. Y regresabas el crédito sin una tasa de interés, que era lo más interesante porque venía a través de subsidios, y si tú obviamente ya te atrasabas, pues ya te aplicaban un interés y ese interés se aplicaba a dar mayores créditos. Oye, Lalo, cuando hablamos de Querétaro y esta mejora regulatoria, cuando estoy pensando en las licencias de funcionamiento, ¿qué tan fácil es sacar una licencia de funcionamiento y que eso también esté contribuyendo pues a la falta de formalidad? Porque, a ver, a lo mejor yo te puedo tener un negocio de emprendimiento así súper chido y quiero echarle todas las ganas y llego al municipio y ahí me atoro. Mira, cada trienio se reinventan los municipios. Ya. Y cada trienio se reinventan los requisitos. Los procesos, claro. Y los procesos, digo, es lamentable, pero es Sí. muy cierto, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo que hubo una reducción en cuanto a la tasa, más bien en cuanto a los derechos de la licencia de funcionamiento, y ahora te va a costar 90 y tantos pesos. ¡Ay, wow! Sí, pero espérame tantito. Para que yo llegue al acceso de esos 97 pesos, pues tengo que pagar un visto bueno de protección civil que me cuesta tanto. Tengo que pagar a lo mejor mi dictamen de instalaciones eléctricas, mi dictamen estructural. Entonces, una serie de cosas que tengo que pagar que dices, oye, pues esto ya no fue negocio para mí, ¿no? Entonces, ahí es donde además del retraso, claro, ¿no? aparte del retraso. Ahí es donde viene lo interesante para poder hacer esa simplificación administrativa. Nosotros muchas veces decimos, oye, a ver, si tú pides de carácter anual el dictamen de protección civil, ahora pídelo de manera bianual, ¿no? Claro. Entonces, oye, ¿qué cambios puede llegar a tener? O si tuviste algún cambio importante, dalo a conocer. En cuanto a tu estructura del inmueble. Oye, que a veces les piden la licencia de construcción del inmueble que a veces ni siquiera la tienen, ¿no? Sí, que ni la tienen y que a lo mejor porque a veces son plazas y obviamente en las plazas sí lo llegan a tener porque tuvieron una licencia de construcción, de inicio y terminación de obra. Pero hay casas o espacios y hay lugares que, claro, en que donde no. Pues, y tienes que pagar por ello. Y tienes que pagar por ello. O sea, lo que quiero plantear es que, a ver, si queremos reducir la informalidad, el trabajo no puede recaer solamente en la responsabilidad de las cámaras empresariales, en las cámaras de comercio. Yo creo que tiene que ser el gobierno tiene que entrarle, tiene ¿no? que ser una dualidad, tiene que ser, se tiene que ver una verdadera colaboración entre el gobierno y iniciativa privada.
privada, ¿no? Y yo ya te hablaba de simplificación administrativa, créditos sencillos, y algo que a mí me interesa mucho, o que hemos visto mucho en la Canacope, es la capacitación constante. El hecho de que le abramos los ojos al comerciante, al empresario, y sepa qué hacer o cómo actuar y cómo implementar estrategias, eso va a beneficiar mucho para la economía formal, ¿sí? Claro. Y va a ir eliminando la informalidad. Porque si yo lo capacito al comerciante informal para traerlo a la formalidad, ese es un gran beneficio que va a llegar a tener. Estar dentro de la formalidad te genera capacitación. Y obviamente si algo que tenemos que buscar, y las cámaras lo llegamos a tener, es esa capacitación. Por eso es que abrimos 20,000 cursos al año, ¿sí? Porque por eso nos interesa que la gente esté bien informada. Porque no nada más es informarte de los medios de comunicación, lo que sucede en tu país, sino que es informarte ¿Con de qué trabajas? cómo ¿no? vas a trabajar Claro. y cómo vas a hacer negocios. Yo le digo en Canacope, ven, afíliate, participa y haz negocios con Canacope Querétaro. Entonces, necesitamos saber que la gente sepa hacer negocios. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? A través de la capacitación constante. Claro, Entonces, claro. eso es una forma muy interesante porque a la gente le vas a abrir una dimensión totalmente diferente. Y ahí se dan cuenta de que además de responsabilidades también tienen derechos. Claro, ¿no? claro, y entonces van a decir, entonces sí opto por la formalidad, ¿no? Claro. ¿Sí? Muchos dicen, y yo no coincido con ellos, que la informalidad es la comodidad. No, yo creo que no. Yo creo que la informalidad es el desconocimiento de lo formal. Claro, definitivamente, con todo lo que ello implica, ¿no? Ajá, claro. Entonces, por eso digo que la capacitación constante es algo que debe haber. Porque qué padre sería que a lo mejor aquellas personas informales o emprendedores, que muchos emprendedores, más que nada el emprendedurismo o emprendimiento, pues es totalmente informal, ¿no? Yo lo veo con los grupos de gente hasta que no tenemos se en Canacope, establecen, es hasta formal. que no se establecen, hasta que no los vas guiando, hasta que no los vas apapachando, a que les vas diciendo el A, B, C para llegar a la Z, pues obviamente ahí es donde ya vas a poder lograr la formalidad de estos pequeños microempresarios o emprendedores o emprendimientos. Entonces, y otro que nosotros consideramos que es algo muy importante es que debemos de implementar una digitalización efectiva. Y esa digitalización versa sobre la cuestión de la simplificación administrativa y la mejora regulatoria. Okay. Para que sea mucho más fácil. O sea, no puede ser posible que te vayas a tener que ir a formar quién sabe cuánto tiempo para sacar tu licencia para ir a entregar tu convenio de basura. Sí, exacto. ¿Sí me explicó? O algo que me enteré en la semana y que me llamó mucho la atención, ¿no? Que estaba una de las empresas que yo tengo, están sacando, renovando su licencia de funcionamiento para este primer trimestre, y entonces se está firmando propiamente el que va a renovar la licencia y para entregárselo a su gestor, ahí en la cámara, y le dice el gestor, oye, no, pero hay que sacarte un videito para que vean que efectivamente es tu firma. Ay, no, Lalo, no puede ser. Te lo juro, Claudio. Bueno, entonces yo me quedé. ¿Pero en cómo? serio? Pero ¿Es es en que serio eso... que en ventanilla única te están pidiendo una evidencia? Sí, tráeme la evidencia de que efectivamente esta persona firmó. Caray. O sea, no te lo puedo creer, tomar Lalo. en cuenta que los actos administrativos, si algo llegan a tener, son actos considerados de buena fe. ¿Sí? Claro, Siempre. pero además ahí está tu INE, supongo Sí, claro, que para porque eso llevas está, tu ¿no? INE, bueno, llevas la INE de la persona que corresponde, pues aquí está, y entonces pues quieren ver que en ese momento firmó. Pero es que también estás de acuerdo, ese es un mensaje muy claro de la administración, es decir, no confío en ti, ciudadano. Así es, cuando definitivamente la buena fe y la confianza dentro de lo que Abre es el las sistema puertas. de procedimiento administrativo es lo que debe de subsistir, ¿no? Entonces, ahí es algo muy interesante. Y fíjate, pero no nada más va sobre las autoridades administrativas, sino que también debemos como que de hacer un jalón a un lugar muy interesante que se llama legislativo. Hay que hablar con nuestros amigos los diputados, porque también nuestros amigos los diputados pues son los que dicen, no, sí, está bien, haz lo que tengas que hacer y recauda o haz la informalidad o la formalidad como a ti te llega a antojar. Pero entonces tenemos que hacer un llamado a nuestros legisladores y es algo que nosotros veníamos proponiendo, hacer una ley de fomento al comercio. Okay. Entonces vamos a empezar a establecer un marco normativo en donde todos seamos, o más bien que la ley sea pareja para todos. Digo, si algo tiene que tener de característica la ley, es que debe ser general.
Claro, ¿sí? por supuesto. Debe ser general. Y entonces, en ese, algo que estábamos platicando, es que cada trienio, pues nos inventamos con nuevos requisitos, ¿no? Entonces tenemos que tener una ley en donde se establezcan criterios uniformes entre los 3 ejes de gobierno. ¿Sí? Porque si no, no solamente es la norma municipal, no, cada claro. 3 años reinventamos los trámites y entonces ya vamos a establecerlos a través de un reglamento, a través de una ley de fomento al comercio, y entonces lo que pasa en Cadereyta va a pasar en Querétaro, o lo que pasa en Corregidora va a pasar en San Juan del Río, ¿no? Claro. Y así sucesivamente. Entonces, debemos de ser uniformes en ese tipo de criterios. Sí. Y obviamente también debemos de ver cómo podemos legislar el cómo eliminar la tolerancia institucional a la informalidad. Ya. Es algo importante porque nuestros amigos legisladores son también los primeros que, es más, cuando están en campaña, ¿a quién se acercan más? Pues a los informales. A los informales, claro. Informales. Digo, es algo que es muy claro, ¿no? Y obviamente debemos de garantizar el acceso transparente a mercados y terminar con esos pactos opacos que hay en los municipios o con las autoridades, ¿no? Hay que terminar con ellos. ¿Sí? Definitivamente, si realmente uno quiere avanzar, si uno quiere reducir ese porcentaje que hoy tenemos de 41.3% de informalidad, pues vamos trabajando juntos y entonces, ¿sabes qué? Municipio, ¿sabes qué? Autoridad, pues ve eliminando todo ese tipo de pactos, ¿no? Y obviamente, pues hay que también hacer una chamba en materia de publicidad que obviamente que vaya dirigido a que la formalización es mucho más rentable que la informalidad, que la formalidad es mucho más rentable que la informalidad, claro. Y aparte de todo es mucho más rentable que pagar cuotas, porque a la larga es más cara. Sí, la claro. informalidad es más cara. Y vas arrastrando una serie de pendientes incluso con la autoridad. Sí, y claro. Me voy a ir más allá, hasta un resentimiento social. No, claro. Porque finalmente te quitan y ya. ¿Cuántos, tú lo acabas de decir, en la Alameda, cuántos comerciantes había en la Alameda que eran informales? Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaban los famosos operativos, les quitaban sus productos, vámonos. Y entonces ya les salía más caro el costo de llevar a cabo, obviamente, el pago de cuotas para poder establecerse en algún lado. Entonces, sí es una situación difícil, Claudio Ivonne, pero bueno, mientras tanto, creo que los empresarios enfrentamos barreras regulatorias locales y dicen que ningún crédito ni capacitación será suficiente. Eso es lo que dicen. Yo creo que yo no coincido con ello, pero sí necesitamos hacer también que las cuotas que se pagan por parte de nosotros como contribuyentes, pues obviamente reduzcan la informalidad y por consecuencia la pobreza. Es un círculo virtuoso, mi querido Lalo, y a eso aspiraríamos, y ojalá que la autoridad municipal escuche a propósito de lo que se necesita, la mejora regulatoria que permitiría consecuentemente facilitarle las cosas a aquellos que están aspirando a entrar a esta dinámica de la formalidad. Así es. Sin tanto problema, ¿no? Así es, sin tanto problema. Y yo quiero nada más, a lo mejor concluir y decirte que la formalidad no debe ser un privilegio, sino que debe ser un camino accesible para todos. Definitivamente. Y, por otro lado, formalizar no solo es recaudar, y ese es un llamado para las autoridades, sino es liberar a miles del ciclo de la sobrevivencia. ¿Qué es eso? Me quedo con eso, no lo estuvo genial. O sea, es liberar a aquellos del ciclo de la sobrevivencia. Tienes toda la razón. Sobrevivencia, amiga, porque sobreviven, es cierto. Exactamente, sobreviven, o sea, están en una situación precaria, porque ellos también luego se vuelven parte de las estadísticas de la pobreza. Claro, y definitivamente. Entonces, nada más estoy sobreviviendo para perseguir la chuleta y a ver qué alcanzo, ¿no? Híjole, mi querido Lalo, súper interesante, me quedo con esta última parte. No tienes un salario mínimo. No, nada, ningún tipo de derecho, ningún tipo de derecho. Mi querido Lalo, esta es tu casa. No, hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, aquí estaremos cada semana dando lata. Efectivamente. Y bueno, espero que haya sido enriquecedor o haya sido atractivo este tema. Por supuesto. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos vemos aquí. Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y vicepresidente de la Concanaco. La Concanaco Servitur. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Vámonos al corte y regresamos. No le cambie. Usted está en la frecuencia correcta, por supuesto, W Radio.
Estás escuchando Así las Cosas. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso, son las 9 de la mañana ya con 33 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía y vamos a explorar parte de las informaciones que se nos han quedado pendientes. Antes de entrar a las entrevistas y las colaboraciones, yo le adelantaba sobre algunos de los trabajos, algunas de las estrategias que tendrá que implementar la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro a propósito de las intervenciones que hará el gobierno federal para el trazo del Tren México-Querétaro en la zona metropolitana. Una zona altamente, conflictiva en materia de movilidad, la zona de Corregidora Norte y la zona de Bernardo Quintana, justo a la altura de este puente ferroviario que tendrá que ser demolido para construir otro puente que le dé soporte a este paso del ferrocarril Tren México-Querétaro. Y miren, en toda esta dinámica que el gobierno federal ha anunciado para intervenir el estado de Querétaro, ojo, habrá intervenciones no solamente en Corregidora Norte, habrá intervenciones en Bernardo Quintana, habrá intervenciones en la zona de Los Héroes, en el municipio de El Marqués, y ya está siendo intervenida una parte del municipio de San Juan del Río, que son las zonas en donde se prevé habrá algunas de las estaciones del Tren México-Querétaro. Y en este sentido, tal cual se lo hemos estado adelantando en semanas anteriores, bueno, en la semana pasada, ya cuando se confirmó este anuncio del gobierno federal de intervención, fíjese que la Agencia de Movilidad, a través del titular, dice que el próximo 20 de enero estarían compartiendo información con la población queretana a propósito de las alternativas que se van a generar para tratar de paliar un poco el problema que habrá con esta intervención allí en el Cerrito, en la zona de Corregidora Norte. Estos trabajos arrancarían el próximo 26 de enero, puede ser antes, puede ser después, pero ya hay una fecha específica que el gobierno municipal, el gobierno estatal y sobre todo el gobierno federal han compartido a propósito de las intervenciones en aquella zona. Por lo pronto, le adelanto, la Agencia de Movilidad está trabajando ya sobre algunas alternativas que dicen van a presentar el próximo 20 de enero. El próximo 26 de enero se dará comienzo a las obras de demolición y reconstrucción del puente en el Cerrito, ubicado en Corregidora Norte, en relación con la llegada del Tren México-Querétaro a la capital. Por ello, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro tiene contemplado presentar de manera anticipada alternativas para mitigar las complicaciones de movilidad que pudieran presentarse. Gerardo Juanalo, titular de la dependencia, enfatizó que al ser una zona por donde pasan 22 rutas que movilizan a más de 80,000 usuarios de manera mensual, el impacto se verá reflejado en la movilidad de toda la capital, por lo que es importante la creación de estrategias. Independientemente de que la obra está muy puntual sobre Corregidora o sobre la vía de Corregidora y el puente, el hecho que pasen 22 rutas por este puente y que 80,000 usuarios pasen por esto, quiere decir no solamente que el impacto en la movilidad va a ser en este punto, el impacto va a ser general en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque los autobuses que pasan justamente por este punto, bueno, pues son autobuses que llegan al norte y al sur de la ciudad. Detalló que sostendrá una reunión con la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro para definir los temas y estrategias a tratar, por lo que espera que el 20 de enero se pueda dar mayor detalle. Explicó que la información que se compartirá refiere al impacto que tendrá la intervención, las vías alternas y acciones que se tomarán por parte de las autoridades para que las vías alternas funcionen de manera adecuada. Tenemos esta reunión operativa con la Secretaría de Movilidad Municipal para definir todos estos temas y nos estamos planteando con mucha puntualidad el día 20 de este mes poder informar con toda claridad y toda tranquilidad de cuáles son las acciones que estamos realizando para poder mitigar estas cosas. Esta semana el gobernador Mauricio González dio a conocer que durante el mes de enero arrancarían las intervenciones del gobierno de México en dos puntos de la capital, el Cerrito sobre Corregidora Norte y Bernardo Quintana. Refirió que la obra de Bernardo Quintana generará menor impacto, ya que la intervención está programada para que tenga avances durante la noche, mientras que la del Cerrito será de mayor impacto vehicular. De igual manera, anunció que demorarán 8 meses en concluir estas obras. 8 meses que prevé la Federación
estarán durando estas obras, insistimos, Corregidora Norte, en la zona metropolitana de Querétaro, por supuesto, Corregidora Norte, y la zona de Bernardo Quintana, a la altura de la zona de más o menos Calesa por un lado y por otro lado la zona de Álamos. Esa es la zona que se va a intervenir y pues que evidentemente generará algunas modificaciones en nuestras rutinas de traslado. Es importante que usted esté informado, informada, para que vaya tomando precauciones y vaya haciendo modificaciones en su día a día si acaso se tiene que trasladar en estas zonas, que evidentemente estas zonas bloqueadas van a generar en cascada otros conflictos vehiculares en otras zonas de la zona metropolitana. Y hablando de movilidad, está en la zona de la Sierra Gorda. Si usted no conoce la zona de la Sierra Gorda, déjeme adelantarle que esta zona, particularmente a la que nos vamos a referir, la zona de Bucareli, en Derramadero de Bucareli, es una zona que se encuentra en Pinal de Amoles y se tiene que trasladar uno hacia abajo. Es una empinada enorme. Antes era un camino de terracería. La gente, para entrar y salir de las comunidades que se encuentran rumbo a Bucareli, una de ellas Derramadero de Bucareli, tenían que caminar. En algunas ocasiones, la única manera de entrar y salir era a través de una camioneta pick-up, por ejemplo, pero no cualquiera tenía una camioneta pick-up en aquellos entonces. El gobernador del estado entregó la modernización del camino de la comunidad de Derramadero de Bucareli, una inversión de 8.2 millones de pesos y que buscará en mejorar las condiciones de movilidad de la gente. No es que la gente quiera salir de sus comunidades, Déjeme decirle que no es que la gente ande buscando andar en la calle. El tema es que la movilidad en la zona serrana y particularmente en estas comunidades implica también un riesgo de otros temas como salud, por ejemplo, o seguridad. Hoy en Derramadero de Bucareli ya tienen un camino mucho más digno para poder entrar y salir sin riesgo de desbarrancarse, por ejemplo. Vamos a escuchar los detalles de esta información que, por cierto, dio inicio a una gira de trabajo que el gobernador mantuvo durante todo el fin de semana en la zona serrana. El gobernador Mauricio Curi González realizó la entrega de la modernización del camino en la comunidad de Derramadero de Bucareli, en Pinal de Amoles, proyecto que representó la inversión de 8.2 millones de pesos por parte del gobierno del estado de Querétaro a través de la Comisión Estatal de Infraestructura. La intervención consistió en la mejora del camino, la colocación de banquetas, infraestructura hidráulica, iluminación solar y señalética. Con este proyecto se benefició a 3.700 habitantes de la zona. De igual manera, el gobierno estatal revisitó 20 kilómetros que conectan el puerto de Derramadero a Bucareli y se llevó a cabo la construcción de una techumbre para la telesecundaria Plutarco Elías Calles, en donde se invirtió 2.48 millones de pesos. En días pasados, la comisión dio a conocer que, derivado a las lluvias que azotaron la zona de la Sierra Gorda, durante el mes de octubre del 2025 se estarían llevando a cabo de manera simultánea más de 40 trabajos de rehabilitación y restauración, principalmente de caminos, lo que representa una inversión conjunta de 100 millones de pesos y se beneficiarán a más de 140,000 personas. Tendrá presencia en Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Peñamiller, Tolimán y San Joaquín. Se tiene contemplado que las intervenciones concluyan en abril de este año. Teníamos un camino de terracería que tenía unos hoyotes que cuando llovía era intransitable porque los niveles acumulaban el agua. No tenía banquetas, con la lluvia se llenaba de baches, en la noche estaba muy oscuro, no había luz, pero ahora, gracias al compromiso de nuestro gobernador, estamos entregando este camino que, sumado con la primera etapa de hace poco más de un año, lo construimos y suman 3.600 metros cuadrados de concreto hidráulico. Vámonos al corte de estación, son las 9 de la mañana con 42 minutos y regresamos para el cierre, la conclusión de este espacio informativo, el último bloque informativo de Así las Cosas Querétaro, por supuesto, por W Radio. No le cambie. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos.
Son las 9:45 a.m. Vámonos rápidamente con otras informaciones que tienen que ver justo con estas declaraciones de los presidentes municipales a propósito de las inversiones que hicieron y que vienen. Una de las inversiones más importantes que los municipios están previendo para los próximos días, para los próximos meses, son las inversiones en obras pluviales. Ojo, porque el 2025 significó una severa lección para la zona metropolitana y para otros municipios. En el municipio de Tequisquiapan, de manera histórica, ha habido desafortunadamente inundaciones o desbordamientos de algunos cuerpos de agua. El ahora presidente municipal del municipio de Tequisquiapan habla sobre una inversión de obras pluviales de prevención de riesgos que significaría una inversión de unos 70 millones de pesos. La intención es evitar futuros desbordamientos de la presa Centenario, que como usted lo sabe, en el 2025 superó su capacidad y, como ya se lo decía, provocó algunas inundaciones en la cabecera municipal. El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña Rentería, dice que esta inversión será de unos 70 millones de pesos, pero además está buscando reforzar drenajes, vialidades y caminos de acceso a algunas zonas que no han desafortunadamente mejorado sus condiciones, sobre todo en temas y en periodos de contingencias de desastres naturales. Esto hay que decirlo así, porque en el 2025 efectivamente vivimos desastres auténticos, desastres naturales con la llegada de las lluvias. Vamos a escuchar por lo pronto lo que están planeando para Tequisquiapan. 70 millones de pesos es la cifra que el municipio de Tequisquiapan destinará a obras para prevenir inundaciones luego de los desbordamientos registrados en 2025 en la zona de la Presa del Carmen, que dejaron calles anegadas y comunidades incomunicadas durante la temporada de lluvias. El alcalde Héctor Magaña Rentería informó que esta inversión busca prevenir de fondo el problema pluvial y reducir los riesgos que año con año enfrentan familias de la cabecera municipal y de distintas localidades. Los trabajos se realizan en coordinación con el gobierno del estado y contemplan drenes, drenajes y rehabilitación de caminos. Entre las acciones ya en marcha, destaca la intervención en accesos comunitarios que anteriormente quedaban inutilizados por las lluvias, como en el camino San José de la Laja, donde se construye un nuevo puente. Además de la infraestructura, el municipio reforzó la comunicación con habitantes de la zona para anticipar emergencias y actuar con mayor oportunidad. La gran mayoría de quienes viven en algunas de estas zonas se reubicaron en su momento, muy pocos fueron los que se trasladaron al albergue, por así decirlo, al refugio temporal, en los términos adecuados. La mayoría se movió a sus casas, a casas de familiares y pudieron regresar, entonces no hay necesidad de hacer una reubicación. Lo que hemos trabajado con ellos es un esquema de comunicación que nos permite prevenir y atender a tiempo el problema. Muchos de ellos, particularmente habitantes de algunos fraccionamientos que se encuentran en el centro, tienen la necesidad de contar con esta información porque anteriormente se les evacuaba cuando el agua ya estaba dentro o por entrar a sus domicilios. Y hablando de estas inversiones pluviales, fíjese que ya estamos llegando a una crisis importante en varios municipios de la zona metropolitana. Y es que recordemos que Querétaro, una muy buena parte de la zona de Querétaro, es una zona colonial. Luego entonces no se previó que la ciudad creciera como ha crecido. Hoy es una ciudad ya industrial, comercial prioritariamente, y muchos de los proyectos que están enterrados, me refiero al proyecto del drenaje, pues está ahí desde hace muchísimos años. El centro histórico de la ciudad de Querétaro tiene un grave problema de drenaje, pero no solamente la zona de Querétaro, la zona de Corregidora, que es una zona conurbada, usted lo sabe, estamos prácticamente pegados con Corregidora. Pues mire, si a Corregidora todavía se le identifica como el pueblito, imagínese usted desde cuándo ese lugar no ha sido rehabilitado en materia de drenaje, por ejemplo. El presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, está también previendo una inversión importante en materia de drenaje. Dice, queremos rehabilitar este drenaje que ya es viejísimo y que en algunos lugares está generando severos problemas. Vamos a escuchar las declaraciones ahora del presidente municipal de Corregidora, que también coincide
tendrán que hacer una inversión importante para poder rehabilitar ese drenaje que ya se encuentra pues fuera de uso en el municipio de Corregidora. El alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, informó que ya inició la obra de drenaje en el pueblito, una intervención, dijo, prioritaria debido a la infraestructura antigua en la cabecera municipal. De acuerdo con el alcalde, los trabajos comenzaron cerca de la zona de la pirámide, punto señalado por la Comisión Estatal de Aguas como el más crítico del sistema. Señaló que se trata de una obra técnicamente compleja, ya que debe ejecutarse sin interrumpir el flujo de drenaje. Guerrero explicó que el proyecto está dividido en 3 etapas y que actualmente se desarrolla la primera con una inversión aproximada de 92 millones de pesos. El edil indicó que la meta es concluir esta etapa durante el presente año, aunque advirtió que los tiempos podrían variar por la presencia de los llamados vicios ocultos, es decir, condiciones no visibles del suelo que se detectan al iniciar las excavaciones. Finalmente señaló que se instruyó a la Secretaría de Obras Públicas del municipio y a la empresa contratista a reducir las afectaciones de movilidad lo más posible y afirmó que la obra permitirá mejorar el servicio de drenaje en una de las zonas más antiguas y conflictivas del municipio. La primera, y en esto es lo que estamos trabajando. Hay que recordar que el pueblito, toda la cabecera municipal, tiene infraestructura de drenaje ya muy antigua, pero lo que estamos atacando es el primer punto más conflictivo y después vamos a ir contemplando las demás. Poco a poco, dice el presidente de Corregidora, H.P. Guerrero Trápala, poco a poco vamos a ir mejorando estas condiciones de drenaje ya obsoleto, un drenaje muy viejo, el que existe allá en el municipio de Corregidora. 9:52, y antes de irnos de este espacio informativo, quiero compartirles esta información que hemos preparado de manera exclusiva aquí en W Radio. Platicamos con algunos expertos en materia de economía a propósito de los arranques de año, esta cuesta de enero que ¿cómo cuesta? No solamente hay que pagar pues el regreso, en el caso de que tenga hijos, hijas, el regreso de estos pequeñas a la escuela, los no tan pequeños, educación básica, educación media superior, educación superior. No solamente hay que pagar eso, hay que pagar uniformes, útiles escolares, pero también hay que pagar los impuestos municipales. Me refiero al impuesto predial, también a la tenencia o al refrendo en el caso de Querétaro. Un chorro de... el gasto del seguro del auto, muchísimas cosas que ya no lo quiero poner nerviosa con los gastos, pero hay un dato importante. En Querétaro la inflación se ha mantenido a pesar de una serie de circunstancias que a nivel nacional tenderían a que en Querétaro la inflación subiera de la misma forma. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de uno de los expertos que colabora con W Radio. Durante 2025, la inflación en México habría cerrado en alrededor de 3.57% anual dentro del rango objetivo del Banco de México. De acuerdo con Ricardo Ordaz Vega, coordinador del Centro de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el comportamiento de los precios mostró una diferencia relevante en Querétaro. Por lo que se estima va a cerrar en un 3.57% anual, que es una inflación en línea de los objetivos de inflación. Recordemos que el Banco de México en el 2001 trazó los objetivos de inflación, que va a hacer todo lo posible para llevar su política monetaria de tal manera que la inflación anual sea del 3% con un margen de error de un +1 o -1. Es decir, en este caso la inflación quedaría en línea de la meta establecida por el Banco de México al inicio del año, aproximadamente 3.57%, sin tener todavía el dato definitivo oficial. El especialista explicó que, a diferencia de años anteriores, la entidad registró una inflación menor al promedio nacional, cuando históricamente se ubicaba por encima. Esta variación se relaciona con una desaceleración de la demanda económica local, lo que ha limitado el aumento de precios, aunque el crecimiento sigue siendo positivo. Pese a este escenario, la inflación inmobiliaria continúa con uno de los principales retos en Querétaro, al afectar con mayor fuerza a quienes rentan vivienda y a los sectores de menores ingresos. De cara a 2026, Ordaz Vega advirtió que los principales riesgos inflacionarios provienen del exterior, especialmente del mercado petrolero. Señaló que la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela no disparó el precio del crudo, aunque el comportamiento futuro dependerá de decisiones internacionales. Entre los factores a seguir también está la revisión del TEMEC y la disciplina fiscal.
Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa. Son las 9 de la mañana con 55 minutos y usted se queda bien informado, bien informada. Gracias, Cristian García, en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono, pero sobre todo, ¿sabe qué? Gracias a usted por su escucha, pero por su confianza en este espacio. Nos escuchamos el día de mañana. Que tenga usted un excelente inicio de semana.